Es aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, pero para nosotros los cristianos el día de dar gracias a Dios, de accionar y dar gracias, esa acción de gracias es todos los días, como dice Efesios 5:20, dice dando, que es continuamente, dando siempre, dice ahí la palabra del Señor, gracias por algunas cosas o por lo bueno, no, dice por todo al Dios y Padre. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Dios hay que darle gracias por todo, siempre. O sea, es un acto que no solamente el día, que bueno, que se agarra un día para estar unidos y dar gracias, aunque muchos el día de hoy dan gracias a familiares, dan gracias a amigos o dan gracias a otras deidades que tengan, pero nosotros los cristianos sabemos que al único que hay que darle siempre gracias es a nuestro Dios. Es un privilegio que le tengamos a Él como nuestro Dios. Sabemos que de Él provienen todas las cosas, de Él son todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Así que usted y yo solamente nos queda agradecerle a ese Dios todopoderoso cada día, por todo, amén. Entonces, bueno, seguimos avanzando el día de hoy, hermanos. Yo espero que si en su país se celebra esto o si está aquí en los Estados Unidos, que la pase muy bien, que tenga una linda cena al lado de las personas que usted ama, de grandes personas o grandes amigos, si no tiene familia acá en los Estados Unidos. Pero sobre todas las cosas, que pase este día en la presencia del Señor. Puede faltar todo, pueden faltar la familia, puede faltar quizás los buenos amigos, pero que no te falte la presencia del Señor. Y hablando de faltar la presencia del Señor, ayer quedamos en que el arca del Señor es devuelta otra vez a Israel, pero no al lugar que debía llegar. Y hoy vamos a saber el por qué, o vamos a abrir como una ventanita para ver qué era lo que realmente sucedía en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Gracias al Señor porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Estamos ya en Primera de Samuel, el capítulo 7, y hoy vamos a avanzar el 7 y el 8 en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, vamos a dar gracias allí, esos 6, 7, 8 con mi esposo que estamos conectados en la presencia del Señor. Vamos a dar gracias a nuestro Dios una vez más, un día más, allí todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias te damos, Jesús, gracias te damos porque tú reinas y vives, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives, porque tú existes, Señor, porque tú dominas, Señor, sobre nosotros. Y gracias a ti, Señor, tenemos este aire que respiramos el día de hoy. Gracias a ti, Señor, podemos disfrutar la vida, Señor, los familiares, los amigos, Señor, el alimento, el trabajo, Señor, absolutamente de ti. Gracias por los procesos, Señor. Gracias por el día de dolor. Gracias por el día de la dificultad. Gracias por el día de la enfermedad, Señor, porque sabemos y reconocemos que son procesos, Señor. Son desiertos que nos tenemos que pasar, Señor, que tenemos que caminar a través de ellos, de tu mano, Padre amado, para enseñarnos, para aumentar nuestra fe, Señor, para aprender, para moldearnos. Gracias te damos por tus procesos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Demos honra a ese nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Padre que vino a traer aquí a la tierra. Gracias porque ese Dios se vistió de un cuerpo, amén, y vino a morir, a pagar la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Él la pagó por nosotros y hoy podemos decir nuestra fianza ha sido pagada, inmerecida, pero ha sido pagada. Bueno, mis amados, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Como les decía ya la última vez, vamos a leer el 6:21 para continuar y así entender un poquito más. El arca estaba en Beth-Semes, pero los pobladores o los hombres de Beth-Semes
desobedecieron al mandato de Dios de acercarse al arca, de tocarla. Ellos abrieron el arca y miraron lo que había dentro. Y este acto los llevó a que murieran 50,070 hombres en ese lugar. Tuvieron miedo y mandaron a buscar a los de Kiriat Jearim para que se la llevaran. Vamos a leer el 6:21. Dice: y vinieron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim, dice, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Dice: y santificaron a Eleazar su hijo, el hijo de Abinadab, lo santificaron para que guardase el arca de Jehová. Lo apartaron para eso. Me imagino que haciendo todos los que eran los rituales de purificación, de unción, para que este hombre pudiera cuidar del arca del Señor. Dice el capítulo 7, versículo 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, imagínense, años, dice aquí 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dos cosas muy importantes. A mí me llamó la atención por qué dejaron el arca tanto tiempo en el lugar donde no debía estar. Recordemos que Silo era el lugar donde el arca estaba, donde estaba el tabernáculo allí erguido, donde estaba Elí, donde estaba Samuel. Ese era el lugar donde estaba el arca. Desde que fue llevada ahí, no fue regresada. Y es que aquí, esta es la última vez que es nombrado en los versículos anteriores, en los libros de historia del Antiguo Testamento, la ciudad de Silo. Y yo estaba leyendo, investigando en Jeremías 26:6, anótelo por ahí, Jeremías 26:6, dice que Silo fue destruida. Entonces recuerdan que llegó un mensajero diciéndole a Elí que sus hijos habían muerto, que el arca de Jehová había sido llevada por los filisteos. Bueno, tal parece que esa vez fue Silo también invadida y fue destruida. Y por eso vemos que más adelante el templo del Señor en tiempos de David, de Salomón, fue erguido en otro lugar, fue erguido en Gabaón. Parece que les dio tiempo de quitar todo y irse a otro lugar para erguir el tabernáculo en otro lugar. Así que vaya a Jeremías 26:6 y también puede ir a Crónicas 16:39 y el 21 del 29 al 30. Anote por ahí y puede leer más tarde si quiere. Me parece un dato importante. Y también dice que toda la casa de Israel lamentaba este hecho, lamentaba en pos de Jehová, anhelaba la presencia de Dios. Es que usted y yo, sin la presencia del Señor, no somos nada. La felicidad puede estar momentáneamente, pero a la final el peso de no tener la presencia del Señor va a caer sobre nosotros tarde o temprano, y va a haber un vacío inmenso y va a haber lamentación en nuestra vida. Así que tratemos de no apartar la presencia del Señor de nosotros. Dice el versículo 3, Samuel, juez de Israel, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Oye, Samuel tuvo que esperar 20 años para hablar al corazón de Israel. Él fue paciente. Él dejó el tiempo donde el hambre había para decirles: ¿saben qué? Esta necesidad, este vacío, esto que ha pasado ha sido causa de los dioses que han metido en Israel, así que quítenlo de allí, de sus corazones, de sus lugares. Dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Cuando dice los Baales eran porque había lugares, muchos lugares en Israel que estaban puestos estos dioses. Dice el versículo 5, y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa. Mizpa significa atalaya. En ese lugar el pueblo se reunía para hacer grandes, convocaciones sobre hacer algo, sobre
Por ejemplo, la última vez que se reunieron allí en Mizpa fue cuando iban a pelear contra Benjamín, las 11 tribus contra una. Recordemos eso. Entonces, Mizpa es un lugar bastante importante, siempre que lo escuchemos. Y más adelante creo que Saúl es ungido allí. Entonces, aquí sucede que Samuel los convocó. Dice, y yo oraré por vosotros a Jehová. Dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. No era una ofrenda de libación, sino era un signo de su arrepentimiento, un acto de arrepentimiento y de que querían hacer pacto con Dios. Dice, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Como les dije, que significa atalaya. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, porque era un lugar muy importante donde convocaban guerra, era un lugar importante. Dice, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ellos tenían miedo, pero había un líder allí, era Samuel, y ellos pidieron, no ceses de clamar a Dios por nosotros. Dice, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, es un cordero muy pequeño, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Holocausto es ofrenda quemada. Dice, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. O sea, ellos querían hacer guerra porque ellos pensaban que el pueblo de Israel estaba allí reunido conspirando un ataque para ellos. Dice más, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. En otra parte dice que la voz de Dios es estruendo. Aleluya. Imagínense Dios diciéndole al pueblo, a los filisteos, apartado de mi pueblo, dice, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Aleluya. Dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bethcar. Parece que cuando el pueblo de Israel oraba, cuando había un líder ahí, cuando ellos seguían los líderes, cuando ellos apartaban los dioses, esto les traía valor al pueblo de Israel. No tenían temor de pelear contra sus enemigos. Pero el pueblo tenía temor cuando había pecado en ellos, cuando había dioses en ellos, cuando no había el poder y la fuerza del Señor en ellos. Pero aquí vemos cómo pudieron vencer a los filisteos. Dice el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer o Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Las piedras se tomaban, se hacían monumentos de piedra como memoriales para recordar un hecho grande. Y este era un hecho grande donde ellos hicieron pacto con Dios y Dios los había ayudado hasta ahí. Y Ebenezer, que fue donde mismo fueron derrotados una vez por los filisteos, ahí mismo Dios les dio la fuerza y pudieron vencer a los filisteos. Y ahí mismo irguieron este monumento que significa Ebenezer, dice piedra de ayuda. Es que nuestro Dios es nuestra roca, nuestro refugio. Dice el versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, mientras hubo un Samuel, los filisteos no se metieron más con el pueblo de Israel. Mientras haya digámoslo así, un líder, un juez, un sacerdote allí orando, clamando, no hay enemigo que pueda entrar por descuido en territorio de los santos del Señor. Dice el 14, dice, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, a los israelitas desde Cron hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Aquí para referirse también a los filisteos, pero
amorreos, es un dicho de decirle también a los habitantes de Canaán. Y me llama mucho la atención que no solamente el enemigo no podía entrar, en este caso los filisteos no podían entrar al territorio, no volvieron a atacarlos, sino que devolvieron lo que habían quitado. Dice el 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. O sea que él no estuvo quieto. Samuel fue un juez activo, un sacerdote activo, fue sacerdote y juez y siempre visitaba a los pueblos, no dio descanso. Dice, después volví a Rama, que era donde nació. ¿Recuerdan dónde era su papá y su mamá? Bueno, ahí. Dice, después volví a Rama, dice, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, esto nos da a entender, él no volvió a Silo. No se menciona Silo, que era donde estaba el templo, donde él dormía. Él regresó a su casa materna. ¿Por qué? Porque entonces se cree, como dice en Jeremías, que Silo fue destruida en ese tiempo por los filisteos y edificó allí un altar a Jehová. Entonces seguimos con el versículo o capítulo 8, amén. Dice, Israel pide rey. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él ya quizás no se sentía muy capaz de conseguir continuar la labor él solo. Dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Y lo podemos ver porque está la J, está la O y está él. Y sabemos que donde está una E y una L significa deidad. Entonces Jehová es Dios, es lo que significa Joel. Y él dice, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Sabemos que Abba, para el pueblo de Israel, que actualmente también yo trabajé para una familia judía y ellos dicen a su papá, para decirle papi, a su papá le dicen Abba, que es como papito, papi. Entonces, Abdías significa Jehová es mi padre. Y eran jueces en Beerseba. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No eran igual a Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, esto nos recuerda lo mismo que sucedió con Elí. Los hijos de Elí también sucedían con los hijos de Samuel. Pero en este caso, Samuel no fue culpado por la actitud de sus hijos, más Elí sí. Usted se pregunta por qué, al igual que yo me lo pregunté. Elí era un hombre que pudo corregir a sus hijos porque eran jóvenes, pudo estorbarles, eran jóvenes, estaba bajo su autoridad. Pero, sin embargo, ya Samuel era viejo. Quiere decir que sus hijos ya estaban también maduros, grandes. Ya él no era responsable quizás de los actos. Él había, hasta con los nombres que había elegido para él, porque quizás Samuel dijo, yo no voy a hacer lo mismo que Elí, poniéndole a mis hijos nombres de ciudades extranjeras, de egipcio. Él puso nombres que convocaran y que invocaran a Jehová. Mas, sin embargo, ellos no hicieron honor ni tributo a esto, desviándose y corrompiéndose. Dice el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, ellos, debido al pecado de los hijos, como juzgaban de que Samuel estaba viejo, ellos querían un rey. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Mire qué bonito. No le gustó a Samuel. Samuel estaba en contra de esta petición. Mas, sin embargo, esto hirió el corazón de Samuel. Él y sus hijos eran los jueces. Sin embargo, él oró a Dios. Él llevó su causa a Dios. Dice el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea que Samuel se sentía desechado, que el pueblo lo había rechazado, mas sin embargo el rechazo no era
por él, era por Dios en realidad. Dice el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Quizás Samuel se sintió mal, no se sintió que hizo un buen trabajo ante los ojos, que el pueblo no había valorado lo que él estaba haciendo, lo que él había hecho. Pero sin embargo, Dios le mostró las obras del pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Cómo ellos abandonaban fácilmente a Dios y se iban tras dioses ajenos. Dice el versículo 9, ahora pues oye su voz, la voz del pueblo, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrale las consecuencias de su petición. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará pues sí jefes de miles y jefes de 50 los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano, lo que era para Dios el diezmo, ahora iba a ser para el rey. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomarás vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habré elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Él les hizo ver, no les negó, pero les hizo ver. Dice las consecuencias de su petición, pero el pueblo no quiso oír. Miren qué tremendo, ¿no? Porque siempre hay que ver el lado positivo y negativo de las cosas. Sí, y en el Señor, o sea, mirando la respuesta del Señor. En este caso la respuesta o la voluntad de Dios era que Él fuese el rey, Él mismo sobre Israel. Pero el pueblo no quería esto, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Miren que el pueblo más rebelde. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, cosa que Dios no quería. Dios no quería que ellos fueran como las demás naciones. Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta generación. No sean como ellos. Dice, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las reafirmó en oídos de Jehová. Eso se lo dijo a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Váyanse a sus lugares, que bueno, se hará como ustedes digan. Existe la voluntad perfecta del Señor, que es lo que Él quiere para nosotros, pero existe también la voluntad permisiva, o sea, que Él permite las cosas, mas Él nos advierte, no sin antes, Él no permite las cosas, no sin antes advertirnos. Los cabezaduras somos nosotros aquí, como el pueblo de Israel, que no vemos lo negativo y lo positivo al mismo tiempo, desbalanceamos las cosas, nos vemos por todos los ángulos, el por qué. Ellos parece que estaban cegados por la actitud de los hijos de Samuel. Querían ser como otras naciones. Mire, en ese tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Que estaba Samuel y él vigilaba, él viajaba, pero cada ciudad tenía su gobierno, digámoslo así, su manera de vivir. Entonces quizá un rey, ellos pedían un rey para que los unificara, para que todos fueran a guerra, todos lucharan unidos. Las razones y los motivos no es que ellos no tuvieran motivo para pedirlo y el por qué de ellos querían. Sus razones tenían una justificación. Los gobernantes que estaba dejando Samuel no eran buenos, eran corrompidos, estaban corruptos. Pero entonces ahí era donde el pueblo no tenía que ir, no tenía que refugiarse en otras cosas, sino en Dios. Y Dios
su palabra dice que Él quita y pone reyes. Y más cuando Dios dirigía mediante sacerdotes, mediante jueces a su pueblo. Entonces Dios les guiaría. Pero ellos no miraron esto y querían una representación visible, visible, visible de un rey. Entonces, pues, pero Dios les hizo ver aún así lo malo, las consecuencias, y ellos se negaron a escuchar. Qué triste es cuando no queremos escuchar. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias, porque hoy es un día que yo sé que para muchos es un día libre. Pudieron quedarse dormidos hasta las 10 de la mañana, pero están allí conectados. Bienvenido mi hermano Loel, bendiciones, feliz día de Acción de Gracias, mi hermana Alba Patricia, mi hermana Luz Marina, mi hermano José Miguel, Adela González, bienvenida, todos esos fieles que están ahí diariamente, Gilberto Antonio, mi primo, aleluya, mi tía Zaira, que no se pierde un devocional, Mariluz Martínez, bienvenida. Cherry Bell, oh wow, bienvenida. Agnieszka Chirino, Lowell Burton, bienvenido mi hermano Loel, mi hermana Mirta de Venezuela, Susana Pérez. Bienvenidos a todos mis hermanos, de verdad, muchas gracias por estar allí conectados. Espero que tengan una linda cena o un lindo día con su familia. Y recordemos que el acto de agradecer, quizás hoy es un día que la humanidad o quizás este país se reúne a dedicarlo, a dar gracias a Dios. Pero Dios nos pide, como les decía al principio en Efesios 5:20, que demos a Dios gracias siempre, siempre y por todo. Entonces, gracias al Señor por todas sus bendiciones. Los espero mañana para que si continuemos leyendo. Mañana vamos a leer cómo o cuál fue el primer rey de Israel y cómo fue ungido y todo lo demás, que fue Saúl. Y bueno, los espero que se levante también mañana a las 7 de la mañana conmigo para seguir disfrutando de este delicioso alimento, delicioso desayuno espiritual. Dios me los bendiga, los quiero mucho, que tengan un gran día. Chao, chao.